En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve y quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y que ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él preguntaron:
¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Después del pecado original, nosotros los seres humanos, aunque nada más estaban Adán y Eva al principio, después del pecado original pasamos de la felicidad al sufrimiento, de la luz a la oscuridad, pero pasamos a una ceguera que produce muerte, una ceguera que produce muerte. No estamos viendo lo que deberíamos de ver, no podemos verlo. Muchos papás no ven cómo sus hijos se están destruyendo, no ven cómo la familia se está acabando, se rompió la comunicación, se sienten felices porque les regalan a sus hijos celulares que van a destruir la comunicación entre la familia. Ya no se hablan, ya no se miran a los ojos, cada vez se desconocen más, cada vez es menos el sentido de pertenencia a la familia. Y los papás orgullosos porque les compraron un celular muy bueno y de última generación a sus hijos. Están destruyéndolos, están ciegos, no pueden ver. Esa es la ceguera que produce muerte. Sus hijos están perdiéndose a través de las redes sociales, les están llevando a rituales, les están llevando, incluso jalándolos para los carteles, los están jalando para la trata de blancas, es decir, para la prostitución forzada. Y los papás no se dan cuenta, están ciegos, no ven hacia dónde va la familia, no ven hacia dónde van sus hijos. No se dan cuenta de las adicciones de los hijos hasta que los tienen que meter a un centro de rehabilitación. No alcanzan a ver, es la ceguera que hay ahorita, la ceguera culpable, porque nosotros tenemos puestos nuestros ojos en lo que no interesa, en lo que no es Dios, que no es de Dios. La ceguera de la mente, la ceguera del amor desordenado. ¿Cuántas veces los papás les aplauden los pecados a los hijos? Los están encauzando, los están empujando hacia la destrucción, hacia el infierno, y se sienten felices. Y llega el niño y le grita a su mamá una grosería o le jala el cabello, y el papá, ja, 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 otra vez, va y le grita otra vez a su mamá una grosería, ja, 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 ja. Ni sabe, está destruyendo a su hijo. La ceguera no le permite ver. Y si le dijeran, estás destruyendo a tu hijo, ay, no exageren, nada más es juego, es esto. No ven, no alcanzan a ver, no se alcanzan a dar cuenta. El desorden en el amor, el desorden en el amor. Nosotros no somos capaces ahorita hasta la fecha, no somos capaces de ver, de descubrir que hemos perdido la imagen y semejanza con Dios. Miren las caras que traemos. No son caras de paz, de felicidad, de amor, de bondad, que nos permitiera, que sintiéramos nosotros la apertura para poder ir a hablar con estas personas. No, el rostro no refleja al cielo, más bien refleja el infierno. Dolor, sufrimiento, resentimiento, amargura, eso es lo único que va reflejando la mayoría, no todos, pero la mayoría de las personas lo van reflejando, caras endurecidas por la ambición, por la codicia, nunca están satisfechos con lo que tienen, quieren algo más,
quieren algo más y la codicia no les permite tener paz, no les permite disfrutar lo que ya tienen, se la pasan corriendo. Por eso ahorita ya en la familia ni se conocen, son un puño de desconocidos que duermen bajo el mismo techo. Eso es lo que se ha convertido ahorita la familia, porque eso es lo que traemos todos ahorita en el corazón. No vemos en nuestro prójimo, no vemos a un hermano, Fíjense, para no ir tan lejos, de los que estamos aquí, de los que nos reunimos los domingos para la Santa Misa, ¿cuántos nombres conocen de los que están aquí? No más de los que vienen con ustedes. ¿Por qué? Porque los demás no les importan. ¿Y por qué no les importan? Porque no los aman. Porque ustedes aman a su familia, pusieron límites a su amor. Todos los que son de tu familia, de tu sangre, a eso sí estás dispuesto a todo. Y ni siquiera en eso, ¿verdad? Pero bueno, algunos sí. Pero a los demás, a los que no son de la familia, ni siquiera sabes su nombre, ni te interesa saber su nombre. ¿Ustedes creen que esto que Dios ve ahorita aquí es lo que le agrada y lo que lo motiva para abrirnos las puertas del cielo? Nosotros estamos viviendo más a la manera del infierno que del cielo, porque eso se refleja en el rostro, eso se refleja en la manera de mirar, en la manera de sonreír, se nota todo. El pecado también se nota, Entonces, pero en la primera lectura escuchamos cuando Dios elige a David, todavía era un adolescente, andaba ya cuidando los borregos, pero Dios lo escoge para ser rey de Israel. Y le dice al profeta, porque en ese tiempo se les ungía con aceite a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y él iba a ser rey. Por lo tanto, Dios le dice al profeta, ve y úngelo. Ve y unge al que yo te diga, ve con esta familia y al que yo te diga, a ese lo vas a ungir. Y entonces pues ya escuchamos la historia hoy en la primera lectura, no la voy a repetir. Cuando llega David, este es el que Dios ha escogido y lo unge con el aceite. Y dice la palabra de Dios, desde ese momento, ni siquiera desde ese día, desde ese momento el Espíritu de Dios estuvo con él. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque sin ese Espíritu de Dios en él, David no hubiera enfrentado a Goliat. Dios encendió ese Espíritu de Dios que estaba con él, lo encendió en el fuego de la gloria de Dios, fuego por la gloria de Dios. Y por eso es que él siente el impulso de Dios. Yo voy a enfrentar a ese, yo lo voy a vencer. No era una idea personal, no buscaba un like que le pusieran ahí en las redes sociales. Era el fuego de la gloria de Dios, del deseo de la gloria de Dios. Pero si no hubiera tenido David, no hubiera sabido enfrentar a un gigante y no hubiera podido vencer a ese gigante. Ustedes y yo estamos enfrentando gigantes constantemente, grandísimos problemas, a veces en el matrimonio, a veces en la familia, a veces solamente los hijos, a veces en el trabajo, a veces en la economía. Son tantas cosas que estamos constantemente enfrentando. El que tiene el Espíritu de Dios con él sabrá cómo enfrentar a ese gigante y vencerlo. Pero el que esté solo, entonces solo tendrá sus propias fuerzas. ¿Podrá enfrentar? Difícilmente. No había ninguna posibilidad de que David le ganara a Goliat, solo porque Dios estaba con David. Solamente por eso pudo vencer al gigante, si no, ni siquiera lo hubiera enfrentado. Todos temblaban de miedo cuando el gigante los retaba. Es que en aquel tiempo, para evitar el derramamiento excesivo de sangre, los ejércitos presentaban a su campeón y se peleaban entre los dos campeones, y el campeón que ganara, ese se consideraba que el ejército había ganado. Por eso iba Goliat y les gritaba, mándenme a su campeón. Nadie quería ir, hasta que viene este adolescente casi joven, David, y le dice al rey Saúl, yo voy a ir, yo lo voy a enfrentar a él. Esto lo escuchamos, el Espíritu de Dios estuvo en él.
Ahora, cuando nosotros fuimos bautizados, cuando nosotros nos bautizaron, nos ungieron con el santo crisma y con el óleo santo. Nos ungieron el corazón y nos dieron la fuerza misma de Cristo el Salvador. Y luego nos crismaron, haciendo de nosotros otro Cristo, no numéricamente hablando, sino parte del cuerpo místico de Jesús. Por lo tanto, tú y yo estamos ungidos y por lo tanto el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero la presencia de ese Espíritu puede crecer o puede disminuir. Eso depende de cómo vivamos. El Espíritu de Dios puede estar con nosotros o puede disminuir de estar cerca de nosotros. Si tú estás cerca de Dios y el Espíritu de Dios está contigo, se va a notar. Se va a notar en tus consejos, en la sabiduría, se va a notar en el poder de intercesión que vas a tener delante de Dios. Se va a notar, se notan, no se puede no notar. Aunque tú lo quisieras ocultar, eso no se puede ocultar. Brilla porque brilla. Aunque uno no quisiera, eso brilla porque es Dios. Y Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Entonces, nosotros ya estamos ungidos. Ya estamos ungidos, pero por eso nos dice San Pablo en la segunda lectura que escuchamos hoy en su carta a los Efesios, nos exhorta a no tomar parte de las obras estériles, obscuras, de las obras estériles de las tinieblas. Nos exhorta San Pablo a esto. ¿Cuáles son esas obras estériles? ¿Cuáles son las cosas que hacemos que no vienen de Dios ni nos llevan a Dios? Esas son obras estériles, obscuras, cuando nos alejan de Dios. Es que todas nos alejan de Dios. Nadie puede decir, me detuve en mi camino hacia la santidad. No te puedes, no podemos decir que alguien se quedó en el camino. El que se detiene se atrasa. O avanzas o retrocedes, no te puedes quedar en un punto fijo, nadie. O sigues a Jesús o Jesús o dejas ir, por eso es que te vas quedando, cada vez te vas retrasando más. Nadie puede detener su camino, por eso la vida espiritual no tiene vacaciones. Nadie puede darle vacaciones a la Santa Misa, a la comunión, a las oraciones, eso no tiene vacaciones. Porque corres el riesgo de dejar que Jesús se adelante tanto que lo pierdas de vista. Se adelante tanto que ya no lo puedas ver, que ya ni siquiera lo busques. No podemos. La vida espiritual no puede tener vacaciones para nadie. Absolutamente para nadie. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas? Pues tristemente son muchos de los gustos que tenemos. Por ejemplo, de lo que ustedes ven en la televisión. Eso que ustedes ven en la televisión, ¿viene de Dios y te lleva a Dios? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Violencia? ¿La violencia viene de Dios y te lleva a Dios? No. Gustos estériles que te hacen que Jesús se quede, camine y tú te vayas quedando. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Esa música te acerca a Dios o te detiene, te retrasa o va en contra de Dios? Porque hay música que habla del reino del enemigo de Dios. Todo lo que son las músicas estas, la música moderna, tristemente ahorita, todo lo que habla de los carteles, de la violencia, todas estas cosas no hablan de Dios. Todos los que hablan de una relación sexual fuera del matrimonio y todo eso no viene, no te va a llevar a Dios, no es de Dios ni te va a llevar a Dios. ¿Ustedes creen que el que escucha a Paquita, la del barrio, se prepara para orar el rosario? No es música. Tristemente es una mujer que ahorita va a estar ocupando mucha ayuda de todos los que les gustaba su música, porque su música no hablaba de Dios. No hablaba de Dios, se hablaba de rencores y de resentimientos y de odios, rechazos, pero no hablaba de Dios.
¿cuántos de los que les gustaba escucharla habrán rezado aunque sea un Padre Nuestro por ella? Son los gustos de la oscuridad. Estos son los gustos estériles de las tinieblas que habla San Pablo. Las redes sociales, ¿qué ves en las redes sociales? ¿Qué ves? Es que en las redes sociales hay para todo tipo de inclinaciones y para todos los gustos que haya en el mundo. Todo aquello en lo que tú seas débil va a salir ahí en las redes sociales. Todo en lo que tú seas débil va a salir, de repente va a salir alguna cosa, porque ahí están girando sin ningún, como pareciera que sin ningún control, las diferentes cosas que salen por ahí. Y si la persona no está preparada o no rechaza bien, va a terminar cayendo en el pecado. Entonces necesitamos luz para entender, para distinguir entre el error y la verdad, entre la mentira y la verdad. Tenemos que distinguir entre el bien y el mal. Tenemos que distinguir entre estas dos cosas, porque ¿cómo voy yo a renunciar y a evitar el mal si yo no veo las cosas como malas? Si yo estoy viendo una película donde uno agarra una pistola y despanzurra y destruye el cuerpo y salen las patas y salen las manos volando para todos lados, y yo digo, no creo que sea malo, no es cierto, no es verdad, es nada más ciencia ficción ahí, pero no se está muriendo nadie. Pero ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Algo que pertenece al reino de Dios o al reino del enemigo de Dios? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Qué es lo que te gusta? Puedes seguir con tus gustos, nadie te los va a arrebatar. No estamos criticando esos gustos, solo aclarando a dónde nos llevan los diferentes gustos. ¿A dónde nos llevan los gustos de los que sí son de Dios, vienen de Dios y nos llevan a Dios, y los que no son de Él y por lo tanto no nos llevan a Él? Cada quien sabrá si sigue viendo lo que ve, porque tienen hasta ataduras este tipo de cosas que vemos para poder atraernos, para que nosotros sintamos la necesidad de continuar viendo las mismas cosas. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros la luz para poder distinguir, para poder descubrir, para poder entender? ¿Sí? Las mamás pueden entender muchas cosas de sus hijos. Ya lo habíamos dicho, pero lo repito ahorita rápido. Ya ven, cuando Dios les dio muchos le llaman sexto sentido. Y las mamás, sin que los hijos, su bebé no puede hablar, pero si le duele algo, llora, y la mamá tiene que saber por qué llora. Eso no lo tienen los papás. Un papá nunca va a decir, está llorando el niño, es que tiene hambre. El hombre no lo tiene, eso lo tiene la mamá. Por eso cuando el hijo crece, la mamá sigue sintiendo, aunque su hijo no hable. La mamá sigue dándose cuenta de que hay un problema. No le puede poner nombre, no sabe muchas veces de qué se trata, pero lo siente, lo presiente ella. Esto también puede ser en las cosas de Dios si la mamá va en camino de santidad. Sabría cuando sus hijos se están alejando, sabría cuando es verdad y cuando es mentira a algo, pero ¿cómo vamos a distinguir? ¿Cuáles son los criterios para poder distinguir entre el bien y el mal? Los criterios los vamos a encontrar primero en las Sagradas Escrituras. Allí están los criterios de verdad. Y vamos a recibir la luz en la mente a través de los sacramentos. A través de los sacramentos comunican vida. ¿Por qué se puede entender mucho en una homilía? Porque está dentro del sacramento de la Eucaristía. Por eso se puede entender, el Señor puede darles luz. A veces una persona puede decir, ¿cómo sabe el Padre? Mi problema me está hablando, yo no soy. Es el Señor el que te está tocando a ti, porque esas mismas palabras las utiliza el Señor en otra persona que tiene otro problema y siente lo mismo, porque es Dios el que lo hace, no el sacerdote, pero es un sacramento. Y el sacramento da vida, comunica vida, por eso les va a comunicar. Las Sagradas Escrituras y los sacramentos nos deben de ir llevando a distinguir lo que da vida de lo que da muerte. Después de eso, ¿qué sigue? La elección.
Tú puedes elegir lo que te da vida o tú puedes elegir lo que te da muerte. Tú puedes elegirlo. Y tienes que tener claridad en esto porque va a haber consecuencias en lo que tú decidas, en lo que tú. Vean qué importante es la sanación del ciego porque estamos ciegos nosotros. Aunque tengamos los ojos abiertos, estamos ciegos. No podemos ver hacia dónde va nuestra vida. Nuestra vida es un desastre. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Poco a poco el Señor nos va abriendo los ojos a nuestra realidad, a nuestra verdad, pero si nos acercamos nosotros a Él, si nos acercamos. Por eso no debemos espantarnos si descubrimos que estamos ciegos, porque el Señor puede quitarnos la ceguera, puede sanarnos de esa ceguera. Jesús puede devolvernos la vista. Él puede hacer nuevas todas las cosas, porque Él las hizo. Fíjense, agarra cuando viene el ciego. Este ciego tenía una característica. Los ojos estaban sumidos. Él no tenía la bolita de los ojos. Hay quienes se atrofia el movimiento de los ojos o se tapa y ya no pueden ver. Pero este no tenía la bolita de los ojos. No la tenía. Entonces, los párpados estaban sumidos. ¿Qué posibilidades hay de que sanara? Ahorita ninguna. Con toda la ciencia que tenemos, ahorita no hay ni una sola posibilidad de que alguien que nazca sin ojos pueda llegar a ver. Ahorita. Entonces en aquel tiempo menos, hace 2000 años menos. Si con la tecnología no se puede ahorita, hace 2000 años menos. ¿Qué hace Jesús? Escupe y con su saliva hace barro. ¿De qué hizo Dios al hombre? Del barro. Hace una bolita porque es lo que le falta en los ojos y le pone el barro, le pone la bolita y le dice, ahora ve y lávate en la piscina de Siloé. La piscina de Siloé estaba como a 300 metros, no estaba aquí a la vuelta de la esquina, estaba como a 300 metros la piscina de Siloé. ¿Qué significa Siloé? El enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús. Ve al enviado y Él te dará la luz. Él te permitirá ver tu realidad. Porque puede ser que tú pienses que eres malo y a los ojos de Dios no lo seas. Y puede ser que tú pienses que eres bueno y a los ojos de Dios no lo seas. Te tiene que abrir los ojos para que conozcas la realidad. ¿Cuántas mamás dicen, yo fui una buena madre y están todos despedazados sus hijos? ¿Y cuántas mamás dicen, yo fui una mala madre y sus hijos están al tiro? ¿Quién conoce la verdad? Solo Dios. Y Él te puede abrir los ojos para que la veas. ¿Qué culpa tienes tú en los pecados de tu esposo? Él te puede abrir los ojos para que veas. ¿Qué culpa tienes tú en los pecados de tu esposa? Él te puede abrir los ojos para que tú veas tu realidad, no lo que tú crees. Tu realidad, tu realidad. ¿Cuántas mamás tienen sus hijos y sus hijos tristemente sufrieron algún abuso y no quisieron hablar, pero mandaron señales? Y luego quedan resentidas cuando crecen porque su mamá no las cuidó, porque ellas mandaron señales y la mamá no supo interpretar esas señales. ¿Por qué no supo? Porque no escucha a Dios, solo por eso, de veras. Porque el enemigo de Dios no va a permitir que esas señales se entiendan, le destruyen su reino. Él bloquea eso, pero Dios puede hacerlo si la mamá, si el papá están cerca de Dios. Si no están cerca de Dios, no se puede, no se puede. Jesús puede hacernos nuevos. Incluso a los que hayamos caído en cosas graves, Dios puede hacernos nuevos. Aquí vemos que le hacen nuevos los ojos, puede hacernos nuevo el corazón, puede hacernos nueva la mente. Él puede hacernos nuevos. Hoy lo escuchamos aquí en el Evangelio. Escupe en el suelo, hace barro, se lo pone en los ojos, ve al enviado. Él es, por supuesto, pero allá está el signo. Ve al enviado, ve y lávate en la piscina de Siloé. Existen muchos tipos de ceguera. La ceguera física, de que habla el Evangelio hoy, la ceguera intelectual, esa es la que tenemos muchos. Los fariseos la tenían. La ceguera intelectual es cuando te presentan la evidencia y te niegas. ¿Por qué?
Pues porque no quieres que te ganen, o porque no te conviene que te ganen. Entonces, pues no. Y entonces, ¿cuántos problemas de estos ha habido? El esposo que anda de repente ahí de coscolino y de repente la esposa como que se da cuenta y le pregunta, oye, y él no. ¿Y por qué andas tú en esas cosas? ¿Cómo es posible? Y hasta se enoja y defiende la mentira. Fíjense cómo defienden la mentira. Y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Y luego el día que llega todo borracho, la vieja le saca unos billetitos ahí, y luego se despierta el viejo. ¿Quién me agarró dinero? Y ella, no, pues tú andas de borracho, lo has de haber tirado por allá, te lo tragas. Defiende la mentira. Porque no sabe a dónde le va a llevar eso. Defendemos la mentira, el error. Sabemos que eso que nos están diciendo es verdad, pero no lo queremos aceptar. Es ceguera voluntaria intelectual. Voluntaria, por eso es pecado grave. Tú te cerraste a la verdad, protegiste la mentira y la mentira pertenece al reino del enemigo de Dios. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, por eso tenemos que decirle al Señor que nos abra los ojos, pero también que nos dé humildad, porque ante la verdad podemos cerrarnos por tercos. Podemos decirle a la otra persona, pues no es cierto, ¿por qué? Pues nomás porque tú dijiste que sí, por eso digo yo que no. Eso es una terquedad, una ofuscación, eso es abrazar voluntariamente el error. Hay varios tipos de estas cegueras. También podríamos hablar de una ceguera del corazón. Una ceguera del corazón. Hace poco creo que fue aquí en Tijuana, no sé, no me acuerdo bien, donde aquel muchacho sale a robar y pues se mete en una casa, le tiran un balazo y lo matan. Y luego la mamá se queja, ¿por qué lo mataron? Él era bueno. ¿En serio? Dice uno. Se dedica a robar y la mamá dice que es bueno. ¿Cómo va a corregir una mamá a un hijo que hace el mal pero que ella piensa que es bueno? ¿Cómo lo va a corregir? Es una ceguera, y ceguera voluntaria. No quiere ver el mal, no quiere ver el error, no quiere ver problemas en sus hijos, no quiere verlo, no quiere. Y todavía dijo ella, él solo salió a trabajar, salió a robar. Y él era bueno. En serio se queda uno, ¿no? Esta es la ceguera también del corazón. La mamá, el papá, los abuelos que dejan que sus nietos se despedacen, ¿verdad? Y protegen la mentira. Es todo esto es lo que San Pablo nos habla. No permitas esto, las obras estériles de las tinieblas. Es algo que debemos entonces de evitar. La ceguera entonces es consecuencia del pecado y por lo tanto es una de las obras de Satanás. Pero Jesús vino a desbaratar las obras de Satanás. Jesús vino a desbaratar las obras, todo tipo de ceguera, pero acércate a Él. Acércate a Él, tienes que intentarlo por lo menos, esforzarte aunque no puedas, esforzarte y Él te va abriendo los ojos para que veas a dónde vas, para que te des cuenta a dónde te diriges, a dónde va tu familia, a dónde van a parar tus hijos si siguen viviendo como están viviendo, dónde va todo, dónde van las cosas. Necesitamos, el enemigo de Dios nos tapa los ojos para que no veamos las consecuencias. No veamos las consecuencias y por eso hay mamás que destruyen una familia de su hijo porque creen que esa mujer no lo merece. Y destruyen la familia, porque esa mujer no lo merece a mi hijito, no, o ese hombre no merece a mi hija. Destruyen la familia, destruyen la familia. Y cuando están muriendo, ¿a quién le van a mandar llamar? Satanás les quita la venda para que se desesperen, porque se dan cuenta, hice un daño terrible y lo voy a tener que pagar. Necesito que me perdone. Háblenle a mi nuera. Ya iban corriendo. Te habla tu suegra. Se está muriendo y quiere pedirte perdón. Vieja loca, que se muera. Y algunos otros, que se pudra en el infierno. Fíjense hasta dónde pueden llegar.
Y ella nunca vio. Ella nunca vio. ¿Quieres ver tú qué dejaste? ¿Qué estela dejaste en tu vida? ¿Cómo quedaron las personas que pasaron por tu vida? Pídele al Señor que te abra los ojos antes de que te mueras, para que puedas solucionar algo, para que puedas pedir perdón, para que puedas cambiar de vida, para que hagas algo, para que no te mueras así. Pídele al Señor que te abra los ojos, que te permita ver, para que, porque una persona puede estar ciega por deficiencia de luz en los ojos, o puede estar ciega por deficiencia de luz divina en su mente. La ausencia de la verdad y del compromiso es lo que ha hecho que cometamos tantos errores, no solo con los que no amamos, también con los que amamos. Estamos todavía en un tiempo, estamos viviendo un tiempo en el que está cayendo cada vez más oscuridad sobre el mundo. Cada vez el mundo se aleja más de Dios, hay más pecado, reina más el mal, triunfan más los que están haciendo el mal. Pareciera que los únicos felices son los que se atreven a hacer todas las cosas malas. La oscuridad está cayendo sobre el mundo. Estamos entrando en tiempos de confusión. Ahorita va una persona con un sacerdote a confesarse y le dice, eso no es pecado, y va con otro, sí es un pecado grave, y a la gente dice, ya no sabemos qué es, como si no tuvieran discernimiento, como si no pudieran orar, como si no se pudieran acercar a Dios. Saben perfectamente, pero a veces se inclinan hacia lo que les conviene, otra vez defendiendo lo que no es verdad, lo que no es Dios. Cuando defendemos lo que no es Dios, te quedas sin luz, vas a cometer un chorro de errores, muchos, pensando que estás bien y que estás haciendo, como dicen en Estados Unidos, lo que es correcto. Bueno, pero estamos entrando en un tiempo de confusión, de mucho dolor. Ahorita ya la gente se está dando cuenta de la situación en la que estamos ahorita, tanto económica, hay muchísimo dolor, cada vez va a irse viendo con mayor claridad. Hay muchos ataques de pánico, hay muchos ataques de ansiedad, de desesperación. ¿Y eso por qué? ¿Porque estamos cerca de Dios? Claro que no, es porque nos estamos alejando cada vez más de Él. No estamos cumpliendo la voluntad de Dios, no nos conocemos entre nosotros, no nos amamos, ni siquiera nos importamos entre nosotros. Eso tiene consecuencias. Y ya las estamos viendo. Por un momento, ciertamente va a parecer que el mal triunfa. Es lo que ahorita se ve. Parece que el mal tiene más fuerza, parece que el mal va ganando en todo, parece que hay que pasarse con el lado de los malos para poder llevar una vida más o menos. Pero no, esto es temporal. El triunfo de los malos es temporal, va a ser muy poquito tiempo. En comparación de la felicidad eterna, es una nada los que tratan de ser felices en este mundo. Es muy poquito tiempo. Pero sí se le va a permitir al mal, se le va a permitir avanzar y se le va a permitir que parezca que va triunfando. Sí se le va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios va a purificar tanto a su iglesia como a la humanidad. Dios va a purificar. Y cuando Dios empieza a purificar, vaya que sí lo sabe hacer. Y lo hace por amor, no lo hace por odio, que si el Señor nos dejara de amar, nos despedazaba. Tiene 1,5 millones de formas de despedazarnos de la manera más dolorosa posible, pero Él es amor, pero no es impunidad. Por eso tenemos que pagar lo que hicimos. El mal parecerá que triunfa, pero se le va a permitir en la medida que Dios lo necesite para purificarnos, porque Dios va a utilizar, nuestro buen Dios va a utilizar el sufrimiento con el que hemos sido atacados, lo va a utilizar para purificarnos. Y entonces las obras de Satanás se van a convertir en instrumento. Dios le permitió para que fuera su instrumento. Con lo que nos quisieron destruir,
con eso vamos a ser purificados. Por eso va a parecer que el mal va a crecer y va a triunfar cada vez más. Es lo que vamos a ir viendo ahorita. No vamos a ir viendo que las cosas se mejoren. No van a mejorar ahorita. Por lo menos para nosotros no van a mejorar. Pero Dios tiene preparadas muchas cosas. Tiene preparado algo que se le llamó la iluminación de la conciencia. La iluminación de la conciencia, cuando Dios va a arrancar las vendas de los ojos de todos para que todos veamos la realidad. Una cosa es que yo desprecie a uno de ustedes, lo humille a uno de ustedes, que el esposo humille a la esposa, que la esposa humille al esposo, que los padres humillen a los hijos, que los hijos humillen a los padres, y luego vayan a confesarse en el confesionario, le digan al sacerdote, pues cometí el pecado de haber humillado a fulanito de tal. Bueno, sabemos que es pecado, pero la iluminación de la conciencia te va a hacer ver lo que Dios sintió cuando le hiciste eso a su hijo. Eso cambia todo. Eso cambia todo. Dice en las profecías que la gente va a desear morir. Dice el Apocalipsis que la gente va a gritar a las montañas, sepúltenos. Van a desear morir, van a querer morir, pero no van a tener el valor para quitarse la vida. No van a tener el valor. Ahorita parece que todo está normal, que todo está bien. Ahorita. Esto no va a ser siempre así como lo estamos viviendo. Viene la iluminación de la conciencia. Ese día sabrás qué fue lo que dejaste, la estela, si fue una estela de amor o de dolor, lo que has dejado detrás de ti. Entonces lo sabrás de la gente cercana a ti, de la gente involucrada con tu vida. En la conciencia, en esta iluminación de la conciencia, se van a abrir los ojos, dice la Virgen en unos mensajes, que pues, mucha gente se va a morir de miedo cuando vea su vida, su realidad. Otros van a estar dispuestos a matar con tal de llegar hasta un sacerdote para confesarse, porque se les van a abrir, a todos se nos van a abrir los ojos para ver la verdad de nuestra vida, como Dios la vio, como Dios la vio. Ese momento va a ser un momento muy especial para que todos tomen su última decisión, con Dios o contra Él. ¿Abrazan la verdad o vuelven a defenderse, o vuelven a defender la mentira en la que viven? Ya es la última decisión que se va a tomar. Pero bueno, entonces ahorita son momentos muy importantes para entonces irnos decidiendo a favor de Dios, con Dios y no contra Dios. Por eso les invito que esta semana trabajemos esto en nuestras casas. Pídanle a Dios la gracia de distinguir entre lo que los acerca a Él y lo que los aleja de Él. En ustedes, en sus hijos, en las personas que los rodean. No forcen a nadie que sea adulto, no forcen a nadie a que sigan las indicaciones de ustedes. Cada quien es libre y cada quien va a pagar las consecuencias de sus decisiones. Cada quien las va a pagar. No podemos obligar a nadie a que hagan las cosas como nosotros pensamos que deben de ser. Por eso hay que pedirle a Dios esta gracia, distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Que nos conceda, así como se los concedió a las mamás, entender, sentir cuando su hijo tiene un problema, así que también podamos entender, esto no le agrada a Dios, aunque no sepamos por qué. Esto sí le agrada, esto no le agrada, porque solamente así vamos a poder decidirnos por el bien y vamos a poder negarnos a lo que sea el mal, para no ser, y hay que procurar, voy a pedir la gracia de no ser ciegos voluntarios. No defiendan lo que es un error. Es mejor reconocer el error y pedir perdón que defender la mentira, defender el pecado. No hagan eso porque el Señor les va a respetar y se van a quedar solo con su pecado. No se van a quedar con el Señor solo con su pecado. Aunque estemos aquí en la iglesia, mis hijos, por eso hay sacerdotes en el infierno.
defendieron su vida doble, su pecado. Es una decisión que tomaron, aunque siguieron sirviendo a Dios, pero su corazón se lo entregaron al pecado y están en el infierno. Muchos, gracias a Dios, en el purgatorio. No se condenaron, pero algunos sí cayeron en el infierno, Entonces llevémonos esa tarea, pedir la gracia de distinguir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Pidan la gracia de saber qué estela dejaron. Ya ven que cuando pasa un cometa va dejando una estela, uno le llaman cola de luz, van dejando una estela. Nosotros vamos dejando también una estela cuando vamos pasando. Pidan al Señor que sepan qué han dejado para que corrijan todo lo que puedan antes de morir. Antes de morir, unos lo tienen que hacer hoy en la noche, porque ya no les va a quedar más tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, nadie sabe, unos por la cara que traen, pero nadie sabe cuándo vamos a morir. Entonces, más vale que empecemos a pedirle a Dios: permíteme ver, ábreme los ojos. Tú eres un hijo de Dios muy amado, pero también los que te rodean. También tu papá es hijo de Dios muy amado, a pesar de que se equivoque y de que es alcohólico. Tu mamá es hija de Dios y muy amada, aunque se equivoque y aunque sea mitotera. Sigue siendo hija de Dios muy amada. Tus hijos son hijos de Dios, no nada más tuyos. Y todos tenemos que tratarnos como lo que somos. Por eso deberíamos de trabajar esto. Pero sí es bien difícil. Yo siempre he pensado que no debería de celebrar tantas misas en domingo, menos en domingo. Yo no debería, nadie debería. De hecho, casi todos los sacerdotes celebramos más de las que se permiten por la necesidad pastoral que hay, pero no se debería, porque no se hace comunidad y no hay oportunidad de poder hacer algo. Que, por ejemplo, tener una celebración nada más en la mañana y una en la noche, terminar la celebración y nos quedamos todos y convivimos, y los papás juegan con los hijos juegan con los papás. Muchos hijos ni siquiera saben que sus papás están chimuelos, nunca se ríen, no saben que sus papás están chimuelos, no saben nada, no saben cómo son sus hijos, y jugando habría una mejor comunicación, más fuerza en la familia. Pero los sacerdotes salimos corriendo, y a los demás a nadie le importa saludar a nadie, conocer el nombre de alguien. No, solitos, yo ya comí, los demás que los lamba el sapo. Yo ya la hice, ya fui a misa, los demás a mí qué me importa, ese es su problema. No, por eso estamos así, mis hijos. Por eso que nos abra los ojos el Señor y veamos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos despreciado, lo que perdimos. Es decir, lo que hubiéramos ganado si hubiéramos hecho las cosas según su voluntad. Lo que hubiéramos ganado, ¿dónde estaríamos en santidad? ¿Y dónde estamos ahorita? ¿Dónde estaríamos en felicidad? ¿Y dónde estamos ahorita? Es que el Señor nos abra los ojos antes y tengamos el tiempo suficiente para corregir lo que tengamos que corregir. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.